Hola, el siguiente video está dirigido a la docente María Auxiliadora Molina Acuña de la asignatura Riesgo Psicosocial del programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Uniminuto de Dios. A continuación vamos a socializar los instrumentos para la evaluación de la batería de riesgo psicosocial, elaborado por Natalie Mancilla Riaños y quien les habla, Jenny Caterín Hernández Angarita. Iniciamos con el concepto de batería de riesgo psicosocial, que es una herramienta que contiene la batería para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, la cual es de obligatoria aplicación para todas las empresas colombianas, sin importar su número de trabajadores ni sector económico. La batería está conformada por 8 tipos de instrumentos. Iniciamos con la ficha de datos generales. Segundo es un cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral. Hay dos, que es forma A y forma B. Y cuestionarios de factores de riesgo psicosocial extralaboral y guía para análisis psicosocial del puesto de trabajo, guía para entrevistas semiestructuradas, una guía para grupos focales y por último es un cuestionario para la evaluación del estrés. El guión de la ficha de datos generales tiene un aspecto fundamental, que toda información recolectada será un insumo para los diferentes cuestionarios y guías de la batería de riesgo psicosocial. El nombre es una ficha de datos generales. ¿Qué tipo de instrumento es? Es información sociodemográfica e información ocupacional del trabajador. El objetivo de esta ficha es recolectar la información general de los trabajadores. El número de preguntas tiene 19 ítems. El tipo de informe es individual y el nivel jerárquico aplica a todos los trabajadores del Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia y de todas las ocupaciones, sectores económicos y regiones del país. Y funciones como administradores en seguridad y salud en el trabajo, lo único que podemos hacer nosotros es un acompañamiento. El guión del cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral forma A. En aspectos fundamentales, este instrumento se evalúa el nivel de riesgo que conforma el cuestionario de forma A. El nombre es el cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral forma A. ¿Qué tipo de instrumento es? Es un cuestionario que recopila información subjetiva del trabajador que lo responde. El objetivo de este instrumento es identificar los factores de riesgo psicosocial intralaboral y su nivel de riesgo. Tiene 123 preguntas, es de tipo individual y el nivel jerárquico aplica a los jefes profesionales o técnicos. Y la función como administrador en seguridad y salud en el trabajo es un acompañamiento en el momento de la aplicación del cuestionario. El cuestionario de forma de factores de riesgo psicosocial intralaboral forma B, el aspecto fundamental de este instrumento se evalúa el nivel de riesgo que conforma el cuestionario de forma B. El nombre es un cuestionario de factores de riesgo psicosocial forma B. ¿Qué tipo de instrumento es? Es un cuestionario que recopila información subjetiva del trabajador que lo responde. El objetivo de este instrumento es identificar los factores de riesgo intralaboral y su nivel de riesgo. Tiene 97 preguntas y es de tipo colectiva y el nivel jerárquico aplica a los cargos auxiliares o operativos. Y función como líderes en administración y seguridad y salud en el trabajo es acompañamiento en el momento de la aplicación. El cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral, el aspecto fundamental de este cuestionario va enfocado a los factores de riesgo extralaborales. Se aplica el cuestionario generalizado a los trabajadores. El nombre es un cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral. ¿Qué tipo de instrumento es? Es un cuestionario que recopila información subjetiva del trabajador y el objetivo de este instrumento es identificar los factores de riesgo psicosocial extralaboral y sus niveles de riesgo. Número de preguntas, tiene 31 preguntas y el tipo de informe es individual o colectiva. Y el nivel jerárquico aplica única forma a los cargos de jefatura, profesionales, técnicos, auxiliares o operativos. Y funciones como líderes en ACST
Es un acompañamiento en la aplicación de este cuestionario. Guía para análisis psicosocial de puestos de trabajo. Ítem número 5. Aspectos fundamentales. Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extralaboral. Nombre, guía de análisis psicosocial de puestos de trabajo. Tipo de instrumento permite objetivar la información subjetiva que se recoge de diferentes fuentes a través de la triangulación que hace el experto. Objetivo del instrumento: evaluar los niveles de riesgo de factores psicosociales intralaborales relacionados con 7 dimensiones del dominio emanadas del trabajo. Estas son: demandas cuantitativas, demandas de carga mental, demandas emocionales, exigencias de responsabilidad del cargo, demandas ambientales y de esfuerzo físico, demandas de la jornada de trabajo y consistencia del rol. Número de preguntas: tenemos 7 ítems de la A hasta el 0, hasta la O, perdón. Tipo de informe: individual. Nivel jerárquico: trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia, de todas las ocupaciones, sectores económicos y regiones del país. Funciones: como líderes de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizar acompañamiento en la aplicación de la guía. Guía de entrevistas semiestructuradas para la evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaboral. Ítem número 6. Aspectos fundamentales. En esta guía de análisis de factores de riesgo psicosociales es para los puestos de trabajo lo que se evalúa, teniendo en cuenta que ya no nos vamos a enfocar en los trabajadores. Nombre: guía de entrevistas semiestructuradas. Tipo de instrumento: permite objetivar la información subjetiva que se recoge de diferentes fuentes a través de la triangulación que hace el experto. Objetivo del instrumento: evaluar los niveles de riesgo de factores psicosociales intralaborales relacionados con el dominio control sobre el trabajo a través de la valoración de las 5 dimensiones que lo conforman: control, autonomía sobre el trabajo, oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, participación del manejo del cambio, claridad del rol y capacitación. Número de preguntas: 13 condiciones. Tipo del informe: cualitativo. Nivel jerárquico: trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia, de todas las ocupaciones, sectores económicos y regiones del país. Funciones: como líderes de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, acompañamiento en la aplicación de la guía. Guía de grupos focales para la evaluación de factores de riesgos psicosocial intralaboral. Ítem número 7. Aspectos fundamentales. En la guía que vamos a describir para evaluar el factor de riesgo psicosocial intralaboral, evalúa dominio y control sobre el trabajo. Esta guía no se le va a aplicar al número de preguntas, tampoco al tipo de informe, si son grupales o individuales, y tampoco se va a tener en cuenta la jerarquía. Nombre: guía para grupos vocales. Tipo de instrumento: permite objetivar a través de la triangulación que hace el experto información subjetiva que se recoge de diferentes fuentes. Objetivo: evaluar los niveles de riesgo de factores psicosociales intralaborales relacionados con los dominios: primero, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, y segundo, recompensas. Para el primer dominio, esta herramienta permite evaluar 3 dimensiones: características de liderazgo, retroalimentación del desempeño y relaciones sociales en el trabajo. Y para el segundo dominio, esta herramienta permite evaluar las dimensiones: recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que se realiza, reconocimiento y compensación. Número de preguntas: 5 temas del grupo focal. Tipo de informe: colectiva. Nivel jerárquico: trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia, de todas las ocupaciones, sectores económicos y regiones del país. Funciones: como líderes de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, acompañamiento en la aplicación de la guía. Cuestionario para la evaluación del estrés. Este es el último. Ítem número 8. Aspectos fundamentales. El último aspecto muestra que es otro cuestionario que evalúa el estrés. Identifica los síntomas fisiológicos del comportamiento social e intralaboral del estrés. En este sí se aplica preguntas en forma individual y colectiva. Nombre: cuestionario para la evaluación del estrés. Tipo de instrumento: cuestionario que recopila información subjetiva del trabajador que lo responde. Objetivo del instrumento:
Identificar los síntomas fisiológicos del comportamiento social y laboral, intelectuales y psicoemocionales del estrés. Número de preguntas, 3 ítems. Tipo de informe, individual o colectivo. Nivel jerárquico. Trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales en Colombia de todas las ocupaciones, sectores económicos y regiones del país. Funciones como líder de administración en seguridad y salud en el trabajo, realizar acompañamiento en la aplicación del cuestionario.